Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, analiza las implicaciones de la victoria de Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Escuchemos. Ecuador ha estado en el centro de la agenda latinoamericana durante la última semana. Primero, porque el pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que dio por ganador al actual presidente Daniel Noboa. Segundo, porque en los últimos días las Fuerzas Armadas de dicho país publicaron información sobre un supuesto complot para atentar contra Noboa y miembros de su gobierno. Inclusive se deslizó la información de que estarían implicados sicarios que supuestamente se trasladaron desde México. Es importante analizar ambas cuestiones para poder dimensionar sus implicancias y esbozar cómo esto podría afectar el segundo mandato de Noboa. Como ya analizamos en alguna columna hace algún tiempo, la segunda vuelta electoral enfrentó a la candidata correísta Luisa González, quien tuvo un desempeño mejor del esperado en la primera vuelta, y al actual presidente Daniel Noboa, quien buscaba su reelección. Una disputa similar ya había tenido lugar en el año 2023, cuando ambos se enfrentaron en la elección en la que se decidió quién completaría el mandato de Guillermo Lasso luego de que éste declarara la muerte cruzada. Más allá de los nombres, la disputa volvió a poner sobre la mesa la división política que atraviesa el país desde hace 2 décadas. González se presentó como la heredera del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador por una década entre 2007 y 2017. Noboa, por su parte, se ha nutrido de los sentimientos anticorreístas que calaron hondo en amplios sectores de la sociedad. Durante los 17 meses que Noboa estuvo en el poder antes de buscar su reelección, apuntó a consolidar un modelo económico pro mercado, pero por sobre todo puso el eje en la seguridad, en un contexto en el que los homicidios crecieron de manera sostenida mientras se consolidaba la presencia en Ecuador de diversas organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas. Esto llevó a que desde el inicio de su administración, Noboa apuntase a instaurar un modelo de mano dura con reminiscencias a la política llevada adelante por Bukele en El Salvador, aunque con resultados mixtos. Desde diversos sectores se ha criticado el rol protagónico asumido por las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y los abusos a los derechos humanos cometidos en la lucha contra las organizaciones criminales. En el plano internacional, el presidente buscó estrechar los lazos con Estados Unidos y se presenta como alguien cercano a Donald Trump, habiendo sido uno de los líderes latinoamericanos invitado a su toma de posesión y visitándole en Mar-a-Lago poco antes de las elecciones. Uno de los principales críticos de Noboa ha sido, sin duda, Rafael Correa. El expresidente reside fuera de Ecuador desde poco tiempo después de dejar el poder, alegando ser víctima de una campaña de persecución política. Durante ese tiempo ha sido condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y por lo tanto no ha regresado al país. A pesar de la lejanía, continúa siendo un actor clave en la política ecuatoriana y diversos candidatos han competido en los últimos años, habiendo sido designados por él mismo como sus sucesores. En esta campaña, Correa tuvo un papel activo en cuestionar la transparencia e independencia de los órganos electorales, planteando desde tiempo atrás la posibilidad de un fraude. Los resultados del domingo pasado marcaron una clara victoria de Noboa, con casi 10 puntos porcentuales de ventaja sobre González o alrededor de 1 millón de votos de diferencia. Este margen resultó mucho más amplio que el que Noboa obtuvo en las elecciones de 2023 contra la misma candidata y contradijo el escenario ajustado que muchos preveían teniendo en cuenta cómo habían terminado la primera vuelta. Desde que se conocieron los primeros datos, sin embargo, tanto Correa como Luisa González pusieron en duda la veracidad de los resultados, y la candidata llegó incluso a hablar del fraude más grande que han visto los ecuatorianos. Desde entonces, ambos se han negado a reconocer la victoria de Noboa, lo que ha generado un importante nivel de incertidumbre. Es en este contexto que hace algunos días se conocieron informes militares sobre un supuesto complot para atentar contra Noboa que involucraría a sicarios mexicanos.
Esto llevó a que el gobierno declarase una situación de alerta máxima y activara diversos protocolos de seguridad. Incluso se difundió un comunicado oficial que insinúa que detrás de la acción estarían grupos criminales con vinculaciones políticas y propone que se trataría de una venganza contra el presidente impulsada por, entre comillas, malos perdedores, que buscan instalar un clima de ingobernabilidad. No quedan aún muy claras las pruebas para sostener esta versión, pero por lo pronto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha emitido una declaración desmintiendo los planteos del gobierno ecuatoriano y los opositores correístas temen que Noboa esté planteando una estrategia de gran escala para atacarlos judicialmente e incluso encarcelarlos. Al mismo tiempo, denuncian una profundización de las tendencias autoritarias del presidente durante su segundo mandato. Será importante seguir los acontecimientos en el país sudamericano durante las próximas semanas para saber cómo evolucionan las dinámicas. Pero ante una situación económica de estancamiento, es muy probable que Noboa vuelva a plantear acciones espectaculares en el ámbito de la seguridad como los pilares de su gobierno. También posiblemente apunte a promover una reforma constitucional para sustituir la Carta Magna promulgada al inicio del periodo correísta. En todo caso, veremos en los próximos años si se consolida un cambio hacia el modelo autoritario o el correísmo puede reconstituirse y pelear nuevamente por el poder. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.